Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 14. Ácidos carboxílicos, ésteres, lípidos, aminas y nitrilos. Bien, ácidos carboxílicos, ésteres, lípidos, aminas y nitrilos. Ácidos carboxílicos. Son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional es llamado carboxilo o carboxílico. Su grupo funcional es el grupo carboxilo, ¿no? Acá lo tenemos, carbono, oxígeno, hidrógeno. RCOOH o arilo COOH. Representación general. Aquí tenemos su representación general. Tenemos acá al grupo carboxilo. ¿Qué sería esto de aquí, pues, no? Esto sería el grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene un carbono con hibridación sp2. El oxígeno también tiene hibridación sp2. ¿Ya? Ahora, esta estructura tiene carácter ácido. Este hidrógeno es el que le da el carácter ácido. Sus ácidos verdaderos son ácidos verdaderos porque liberan un protón. Tenemos acá RCO más hidrógeno. Tiene un equilibrio químico. Por esta razón, neutralizan a las bases. Tenemos acá el ácido más el hidróxido de sodio. Me da el acetato, bueno, el anión, ¿no? El anión más el ion sodio más el agua. Ácidos carboxílicos. Nomenclatura de ácidos carboxílicos lineales de bajo peso molecular. Si tiene un solo carbono, se llama ácido metanoico. ¿No? Esa es nomenclatura sistemática, así se llama. Entonces, ácido metanoico. Si tiene dos carbonos, ácido etanoico. Si tiene tres carbonos, ácido propanoico. Si tiene cuatro carbonos, ácido butanoico. Ahora, acá tenemos dos ácidos carboxílicos. Acá hay un ácido y acá tenemos otro ácido. Son dos ácidos. Entonces va a ser llamado etano dioico. Ya va a ser el ácido etano dioico. En nomenclatura común se llama ácido fórmico. Para un carbono, pues, ¿no? Para un carbono sería ácido fórmico. Ácido acético si tiene dos carbonos. Ácido propiónico si tiene tres carbonos. Ácido butírico si tiene cuatro carbonos. Ácido oxálico, bueno, este es un ácido, dos ácidos carboxílicos, pues, ¿no? En este caso se llama ácido oxálico, ¿no? Ácidos carboxílicos. Nomenclatura de ácidos carboxílicos ramificados. Aquí tenemos que la cadena principal sería esto de aquí. Y él sería un sustituyente. En este caso se llama metil. Y acá tenemos otro sustituyente que se llama metil. Y acá tenemos al bromo. Entonces su nombre va a ser ácido 3-bromo, que en el carbono 3 está el bromo, 2,5 dimetil. Cadena principal, 6 carbonos, sería el hexanoico. ¿Ya? Hexanoico. Eso sería el ácido 3-bromo, 2,5 dimetil, hexanoico. ¿Ya? Hexanoico. Aquí tenemos acá un aldehído, ¿no? Este es el aldehído. Y acá tenemos el ácido carboxílico.
Entonces, el ácido carboxílico tiene más jerarquía que el aldehído. Así que el aldehído se convierte en sustituyente. Y como sustituyente, él se va a llamar formil. Numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos aquí al bromo. Y su nombre va a ser ácido 3-bromo, o sea que en el carbono número 3 está el bromo. 5-formil, o sea que en el carbono 5 está el formil, o sea, el aldehído que tiene menos jerarquía. Hexanoico, ¿no? La cadena principal tiene 6 carbonos y sería el hexanoico. Ese sería su nombre. Aquí tenemos una estructura con 3 ácidos carboxílicos. Entonces diremos acá que en este caso los ácidos carboxílicos quedan fuera de la cadena principal. ¿Ya? Y él se va a llamar carboxílico. Él también se llama carboxílico. Él también se llama carboxílico. Numeración 1, 2, 1, 2. Bueno, comenzamos por acá porque el ácido está en el carbono número 1. 1, 2, 3, 4. Menor numeración sería por acá, pues, ¿no? Entonces, la estructura se va a llamar ácido 2-bromo, que en el carbono número 2 está el bromo. Como la cadena principal tiene 5 carbonos, se va a llamar pentano. 5 carbonos es pentano. Ácido 2-bromo, pentano. 1, 3, 4, que en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 4 está el carboxílico, pues, ¿no? Y tri, porque son 3. Ácido 2-bromo, pentano, 1, 3, 4, tricarboxílico. Sería un tricarboxílico. Seguimos. Ácidos carboxílicos. Acá tenemos un ácido carboxílico que está unido a una cadena cerrada. Entonces, la cadena principal sería la cadena cerrada, pues, ¿no? Esta cadena de acá va a ser nuestra cadena principal. Él va a ser el carboxílico. Y aquí tenemos una cadenita de 2 carbonos. Él sería el etil. El etil está en el carbono número 2, así que 2-etil. La cadena principal es el ciclo hexano. Y como el carboxílico está en el carbono número 1, se sobreentiende, ¿no? Carboxílico. Ácido 2-etil, ciclo hexano, carboxílico. Aquí tenemos esta segunda estructura. Pero en este caso tenemos un anillo aromático, que es el benceno. Entonces acá tenemos el ácido benzoico, pues, ¿no? Esto de acá sería el ácido benzoico. Entonces nosotros podemos decir que mi cadena principal puede ser él. Y esto sería el ácido benzoico. Él sería el carbono 1 y él sería el carbono 2. Y aquí tendríamos al etil. Entonces su nombre va a ser ácido 2-etil benzoico, que indica que en el carbono 2 está el etil. Ácido 2-etil benzoico, ¿no? Y también podría decir que la cadena principal es el benceno, ¿no? Esta sería mi cadena principal. En este caso, el benceno. Tenemos aquí el etil. Y acá está el carboxílico. Entonces, el nombre de la estructura es ácido 2-etil, con el carbono 2 del etil, benceno por la cadena principal y carboxílico.
¿no? Ácido 2-etil, benceno, carboxílico, ¿no? Seguimos. Propiedades químicas, características químicas. La formación de sales se da según la reacción. Tenemos el ácido carboxílico más un hidróxido de sodio, me va a dar el carboxilato de sodio. Los jabones son carboxilatos de sodio o potasio. En la reacción de esterificación, el grupo carboxilo de los ácidos se condensa con el grupo hidroxilo de un alcohol. El resultado es un éster, pues, ¿no? Más agua. Entonces el ácido carboxílico más el alcohol me está dando un éster más agua. Ácidos carboxílicos comunes en la naturaleza. Tenemos aquí un ácido, dos ácidos, pues, ¿no? Entonces, vamos a mostrar que esto de acá es el ácido carboxílico. Esto de acá es el ácido carboxílico. Y esto de acá es el ácido carboxílico. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, esto sería el Che2 unido al COH, pues, ¿no? Que se une a este carbono, que se une a este carbono, que también es un COH, que se une a este carbono, que es un Che2, y se une a un COH. Y finalmente este carbono se une a un OH. Ya, ahí tenemos un ácido carboxílico. ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? Podemos ponerle nombre. Esta sería la cadena principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá tenemos al carboxílico. Aquí tenemos al carboxílico. Y acá tenemos al carboxílico. Listo. Y acá, como el alcohol tiene menos jerarquía, sería un hidróxido. Su nombre sería ácido 2-hidroxi, 2-hidroxi. Met et prop sería propano 1,2,3 tricarboxílico. Tricarboxílico. Ese es el nombre de la estructura. Ácido 2-hidroxi, propano 1,2,3 tricarboxílico. Aquí tenemos esta otra estructura. Y vemos que acá tenemos al ácido carboxílico. Él sería el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5, carbono número 6, carbono número 7, carbono número 8, carbono número 9, carbono número 10, carbono número 11, carbono número 12, carbono número 13, carbono número 14, carbono número 15, carbono número 16, carbono 17, carbono 18. La estructura tiene 18 carbonos. Entonces su nombre sería ácido, ¿no? Es un ácido. 18 carbonos sería octadeca, pues, ¿no? Octadec. Y en el carbono número 9 y en el número 12 sería 9,12 dien, consonante, consonante, acá ponemos una vocal, sería ácido octadeca 9,12 dien, y como
Como es un ácido carboxílico, su nombre termina en oico. Ese sería su nombre. Ácido octadeca 9,12 dien, ¿no? O dienoico, pues, ¿no? Seguimos. Tenemos aquí algunos nombres de ácidos grasos comunes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ácido láurico de 12 carbonos, ácido mirístico de 14, ácido palmítico de 16, ácido esteárico de 18 carbonos, ácido araquídico de 20 carbonos. ¿Ya? Entonces tenemos allí algunos ejemplos de, de ácidos grasos, pues, ¿no? Ahora, podemos ver acá su punto de fusión. El de 12 carbonos tiene 44 grados su punto de fusión. El de 14 carbonos, 58. El de 16 carbonos, 63. El de 18 carbonos es 70. Y el de 20 carbonos es 75. Podemos observar que el punto de fusión está aumentando. A mayor número de carbonos, mayor punto de fusión. Aquí tenemos la composición aproximada de algunas grasas y aceites. Por ejemplo, tenemos la manteca, la mantequilla. La mantequilla tiene 2% de ácido láurico, 10% de mirístico, 25% de palmítico, 10% de esteárico, 25% de oleico y 5% de linoleico. ¿Ya? Linoleico. Es una mezcla, ¿no? Entonces la mantequilla tiene una mezcla de ácidos grasos. Tienes láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico y linoleico. Entonces en la mantequilla el que está en mayor porcentaje es el oleico, ¿ya? El oleico, el de 18 carbonos. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Ejercicio 1 dice, ¿no? Dice, los compuestos con dos o más grupos funcionales, carboxilo, por formar mayor número de fuerzas puente de hidrógeno entre sus moléculas, tienen mayor temperatura de ebullición que los de un solo grupo carboxilo, de masa molar semejante. Al respecto, determina respectivamente los nombres de los siguientes compuestos. Me piden el nombre. ¿Cómo se van a llamar, no? Entonces, acá tenemos un ácido carboxílico. Aquí tenemos otro ácido carboxílico y otro ácido. Como son tres, entonces quedan fuera de la cadena principal. La numeración. Acá estaría la cadena principal y faltaría colocar sus números, pues, ¿no? Veamos, en este carbono hay un ácido, en este carbono hay un ácido. Bueno, empate, ¿no? 1, 1. 1, 2 está el ácido. 1, 2, 3, 4. Contando por acá está en 4 el ácido. Y contando por acá está en 2. Me conviene el que está más cerca, pues, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces ya tenemos la numeración. Ahora sí podemos nombrarlo. A, B, C. Sería ácido 3-cloro, ácido 3-cloro, met et prot but pen, sería pent. En el carbono 4 está el doble enlace, 4-en. Como es tricarboxílico va a ser eno, ¿no? Va a ser 4-eno. En la posición 1
en la posición 2 y en la posición 5 sería tricarboxílico. Ese sería su nombre. Ácido 3-cloro, pent 4-eno, 1,2,5, tricarboxílico. Ese sería el nombre de la estructura. Aquí tenemos otra estructura que tiene dos ácidos carboxílicos. Como tiene dos ácidos carboxílicos, todavía está dentro de la cadena principal. Listo. Entonces, ahora tenemos acá una acetona, que es un oxo, un sustituyente, y tenemos aquí el bromo, ¿no? ¿Por dónde voy a comenzar a contar? Entonces tenemos acá el ácido, el ácido. Bueno, el ácido no nos ayuda. Nos vamos por el doble enlace. Aquí el doble enlace está en carbono 1. ¿Ya? En carbono 1, 2, sería en carbono 2. Claro, en carbono 2 estaría el doble enlace. Y por acá la acetona, pero la acetona ahora es un sustituyente, es un oxo. Y está en posición 1, 2, 3. Bueno, entre el doble enlace y el sustituyente oxo, voy por el doble enlace, pues, ¿no? Menor numeración al doble enlace. Entonces acá sería carbono 1, carbono 2, no. Acá sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ya hasta ahora sí. Su nombre sería 2-bromo, 2-bromo, 4-oxo. Cadena principal tiene 6 carbonos, sería hexano. Claro, sería un hex. Comienza con la palabra ácido. Ácido 2-bromo, 4-oxo, hex. En el carbono 2 está el en, sería 2-en. Como va a ser oico, oico, va a ser un dioico. Entonces acá sería eno dioico. Así sería. Ácido 2-bromo, 4-oxo, hex, 2-eno dioico, ¿no? Seguimos. Los ésteres. Grupo funcional, el CO. La fórmula general de un éster puede ser alifático, mixto, aromático, mixto, ¿no? Los ésteres, ¿cómo se forman? Es cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol. El resultado sería un éster más agua. Entonces acá tenemos dos carbonos, sería el ácido etanoico. El ácido etanoico reacciona con el etanol y nos da etanoato de etilo, nombre sistemático. Y si el ácido acético reacciona con el etanol, me está dando el acetato de etilo, que sería un nombre común. Seguimos. Ésteres y su nomenclatura. Aquí tenemos al metanoato de metilo. Metanoato de metilo tiene un carbono y todo esto de acá sería el metanoato. Y esto de acá sería el metilo. Metanoato de metilo, o también llamado formiato de metilo. Aquí esta estructura se llama etanoato. Todo esto de acá sería el etanoato de etilo. Y el etilo sería esto de acá. Etilo. Etanoato de etilo
o también le puedo llamar acetato de etilo, etanoato de etilo o acetato de etilo. Acá tenemos esta estructura. Esta estructura es un éster. Ah, no, claro, es un éster. Y este éster tiene 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí el metil. Acá tenemos el met-et-prot-but, sería el 3-metil-butanoato. Y todo esto de acá sería el etilo. Ahí está. Su nombre sería 3-metil, que indica que en el carbono 3 está el metil. Butanoato, que indica que son 4 carbonos en la cadena principal, de etilo. Butanoato de etilo. Butanoato de etilo. Seguimos. Ésteres y su nomenclatura. Este éster, ¿cómo se va a llamar? Bien, este éster es la estructura del benzoato de etilo. Ya es el benzoato de etilo. Entonces, pues, si nosotros observamos todo esto de acá, esto de aquí sería el benzoato. Y aquí tendríamos el etilo. Benzoato de etilo. O también podría ser el benceno, ¿no? Benceno, carboxilato de etilo. Benceno, carboxilato de etilo. En este otro caso, aquí también todo esto de acá sería el benzoato. Y esta parte de acá sería el fenilo. Y su nombre sería benzoato de fenilo. ¿Ya? Benzoato de fenilo. O benceno, carboxilato de fenilo. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí esta otra estructura. Son ésteres de bajo peso molecular que son volátiles. Por ejemplo, el butanoato de etilo, ¿no? El butanoato de etilo, que es el olor a piña, ¿no? Es un éster. ¿Dónde está el butanoato? Veamos. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto de acá vendría a ser el butanoato. Y estos dos carbonos de acá sería el etilo. Butanoato de etilo. En este caso de acá, este sería el carbono 1 y él sería el carbono 2. Entonces, esto de aquí vamos a llamarlo el etanoato. El etanoato, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 8 carbonos. Entonces, todo esto de acá sería el octilo. Tenemos al etanoato de octilo, ¿no? Etanoato de octilo. Aquí tenemos al butanoato de metilo. Él sería el carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces todo esto de acá sería el butanoato. Butanoato de, y esto de acá sería el metilo. Butanoato de metilo.
Seguimos. Acá tenemos los ésteres de alto peso molecular. Tenemos el caso de la cera de abeja, ¿no? Tenemos aquí, dice, los triglicéridos son ésteres de alto peso molecular, hidrofóbicos, insolubles en agua, y que se aglomeran entre sí, ejemplo, el tripalmitato de glicerilo. Las ceras son ésteres donde un alcohol de alto peso molecular se condensa con un ácido carboxílico de alto peso molecular. Y eso sería una cera, pues, ¿no? Una cera. Aquí podemos ver en la estructura los ésteres. Aquí esto de acá sería el éster. Esto sería el éster. Y esto de acá sería el éster. Aquí también podemos observar al éster, ¿no? Todo esto de acá representa el éster. Aquí también él sería el éster. Aquí tenemos otro ejercicio, dice, los ésteres son los que dan olor y sabor a muchas frutas, y es por eso que son utilizados para hacer esencias, aromatizantes y perfumes. Por ejemplo, el siguiente éster se emplea en la industria alimentaria y de cosmética por su evocador aroma a naranja. Dada la estructura, ahí está la estructura, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. Presenta un grupo funcional carbonilo y uno carboxilo. Presenta un grupo funcional carbonilo y uno carboxilo. A ver. Mm, su grupo funcional, como se trata de un éster, sería esto de acá. Este sería su grupo funcional, ¿no? Y dice acá, presenta un grupo funcional carbonilo y uno carboxilo. Uno carboxilo. Bueno, en el caso de los ésteres, es un alcoxicarbonil, pues, ¿no? Esto sería un alcoxicarbonil, pues, ¿no? Y eso sería falso, pues, ¿no? Presenta un grupo funcional carbonilo y uno carboxilo, ¿no? El grupo carboxilo sería, pues, el carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Todo esto de acá es el grupo carboxilo. Dice, ¿presenta un grupo funcional carbonilo y uno carboxilo? No, 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 no. Acá ya se tiene un alcoxicarbonil, pues, ¿no? Este es un alcoxicarbonil. Entonces, esto sería falso, pues, ¿no? Sería falso. Dice, el nombre sistemático del compuesto es. ¿Cuál será su nombre sistemático?
Aquí tenemos el carbono 1 y él sería el carbono 2. Entonces, esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, donde están los dos carbonos, toda esta parte de acá, se llamaría etanoato, ¿no? Eso sería el etanoato. Etanoato de, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etanoato de octilo. Dice, ¿el nombre sistemático del compuesto es acetato de octilo? No, etanoato sería. Entonces, eso también es falso. ¿Ya? Es falso también. 3. Es producto de la reacción del ácido etanoico. Ahora, ¿de dónde proviene esto de acá? Bueno, los componentes de donde él sale sería el Che3, Che2, acá sería 6, 7 y 8. Entonces tenemos aquí al ácido octanoico. Ah, no, ese sería el alcohol, ¿no? Claro, esto de acá sería el alcohol. Entonces este sería Che2OH. Esto sería el OJ, ¿no? El octán 1-ol. ¿Ya? El octán 1-ol. Que reacciona con el COOH unido al Che3. Tiene dos carbonos. Entonces esto sería el ácido etanoico. El ácido etanoico. Entonces el octán 1-ol va a reaccionar con el ácido etanoico. Dice, el producto de la reacción es producto de la reacción del ácido etanoico, claro, el ácido etanoico de dos carbonos, y el octán 1-ol, pues, ¿no? El octán 1-ol, que es el octanol. Claro, acá cuando la cadena es lineal, ¿no? Es una cadena lineal y el grupo funcional está en el carbono número 1, se sobreentiende, ¿no? Y se llamaría octanol. Estaría sobreentendido, ¿no? Acá lo están sobreentendiendo. Falso, falso. Y acá está sobreentendido que el alcohol está en el carbono número 1. Ya están sobreentendiendo. Y en ese caso sería verdadero. Ya lo están obviando, ¿no? El localizador, porque están asumiendo que este alcohol de cadena lineal, el grupo funcional está en el carbono número 1. Y esto sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta es la C, pues, ¿no? La C la respuesta. Bien, seguimos. Tenemos acá los lípidos, ¿no? Los lípidos. Tenemos acá ejemplos de lípidos. Tendríamos al colesterol, a la ceramida, al ácido graso, a la cera. Acá tenemos triglicérido, estrógeno, fosfolípido. Dice, los lípidos comprenden una gama de compuestos que tienen en común el ser solubles en solventes orgánicos. Abarcan compuestos como ácidos carboxílicos de cadena larga, ésteres de glicerol, ceras, esteroides y otros. Los ésteres de glicerol se forman a partir de ácidos carboxílicos alifáticos de cadena larga, carbono 12,
Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos acá, el ácido esteárico, 18 carbonos. El ácido esteárico tiene 18 carbonos. 18 carbonos. 17 más 1, 18. Reacciona con el glicerol, también conocido como glicerina, o propano, 1,2,3 triol. ¿Ya? Entonces, el glicerol, o glicerina, o propano 1,2,3 triol. Al reaccionar el ácido con este triol, se está formando aquí un éster. Aquí hay otro éster. Y acá tenemos otro éster. Entonces ha formado un triéster. ¿Ya? Va a ser un triéster. En este caso se va a llamar, como viene del ácido esteárico, se cambia la terminación ico por la terminación ato. Entonces su nombre sería estearato. Triesterato de glicerilo. Entonces del glicerilo me quedo con el glicer. Acá está el glicer. Y la terminación hilo, pues, ¿no? Y la terminación hilo. Glicerilo. Pues el nombre de este triglicérido, porque ya sería un triglicérido, este triglicérido se va a llamar triestearato de glicerilo. Más 3 moléculas de agua, ¿no? Se están produciendo 3 moléculas de agua. Las grasas y aceites naturales suelen contener diferentes residuos de ácidos carboxílicos, saturados o insaturados en la misma molécula de grasa o aceite. Los aceites y las grasas son triglicéridos. Los primeros son líquidos a 20 grados Celsius y se pueden obtener de frutos o semillas oleaginosas, mientras que a la misma temperatura las grasas son sólidas y generalmente están presentes en los depósitos adiposos de determinados animales. Cualquier grasa o aceite que se combine con una base inorgánica, como el hidróxido de sodio, genera la reacción de saponificación, cuyo producto principal es el respectivo jabón y la glicerina o glicerol. Para obtener un mol de jabón denominado estearato de sodio y un mol de glicerina o glicerol, se requiere un mol de grasa de triesterato de glicerilo y 3 moles de hidróxido de sodio. ¿Listo? Seguimos. Ahora pasamos a las llamadas aminas. Definición y estructura. Propiedades físicas y químicas. Clasificación, importancia biológica e industrial. Entonces ahí tenemos las aminas, ¿no? Vamos a colocar acá que una amina es de la forma R unido al nitrógeno con 2 átomos de hidrógeno. Esto sería una amina, ¿no? Esta es la amina. RNH2. Podemos ver que el nitrógeno se está uniendo a 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Ahí tenemos la estructura de una amina, ¿no? Las aminas. Compuestos orgánicos producto del reemplazo de 1 a 3 hidrógenos, el amoníaco por restos alquilo o arilo. Las aminas presentan a nivel del átomo de nitrógeno un par de electrones libres, sin compartir, los que le confiere propiedades básicas o alcalinas.
Entonces va a tener características o propiedades básicas o alcalinas. Y esto es debido a este par de electrones, ¿no? Aquí tenemos el grupo R, que es el grupo alquil, y esto sería una alquilamina, pues, ¿no? Una alquilamina. Acá tenemos al aril, y esto sería el grupo aril, y tenemos a la arilamina, ¿no? Ella sería una arilmamina. Entonces, esta sería la parte alifática y esta sería la parte aromática, pues, ¿no? Entonces, una amina puede estar unida a una parte alifática, o una amina puede estar unida a una parte aromática. Acá tenemos de referencia al amoníaco, la estructura del amoníaco, que tiene tres átomos de hidrógeno. Si uno de los átomos de hidrógeno es reemplazado por un R, entonces tenemos una amina primaria, ¿no? Esto le vamos a llamar amina primaria. Si reemplazamos dos Rs, o sea, dos átomos de hidrógenos, por dos Rs, sería una amina secundaria. Y si reemplazamos los tres átomos de hidrógenos por tres Rs, R1, R2 y R3, vamos a tener una amina terciaria. Terciaria. Por ejemplo, esto de acá sería una amina primaria. Lo de acá sería una amina secundaria. Y lo de acá sería una amina terciaria. Seguimos. Aminas importantes para nosotros los humanos. Aminas biológicamente activas. Tenemos acá la dopamina, un neurotransmisor. Adrenalina, la epinefrina. La L-triptófano, un aminoácido. Como habían puesto acá. Dice, aminas importantes para nosotros, los humanos. Claro, acá tenemos estas estructuras que tienen alamina, pues, ¿no? Piperacina elimina los parásitos intestinales. La niacina, ácido nicotínico, una vitamina. La piridoxina, la vitamina B6. La histamina, un vasodilatador. Seguimos. Estructura y propiedades de las aminas. Se caracterizan por la presencia del grupo funcional amino, NH2, vestigio o resto del amoníaco. Tenemos aquí la metilamina, la dimetilamina. El par de electrones libres del átomo de nitrógeno permite su polaridad y la formación de puentes de hidrógeno con el agua y otras moléculas. Como los enlaces por puente de hidrógeno afectan los puntos de ebullición, entonces tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos acá el puente de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular
Dice, esta fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno afecta los puntos de ebullición. Entonces, el punto de ebullición acá para este compuesto es 3. Para este compuesto es 8. Para este compuesto 37. Para este otro compuesto es 48. Para este otro compuesto es 97. Para una amina terciaria, 59. Para un éter, 60. Para una amina secundaria, 59. Para una amina primaria, 59. Y para un alcohol es 60. ¿Ya? Entonces acá podemos ver cómo está variando el punto de ebullición con el tamaño de la cadena, podríamos decir, ¿no? Una amina terciaria, un éter, una amina secundaria, una amina primaria, un alcohol. Entonces, la amina primaria y el alcohol tienen casi, podríamos decir, eh, bueno, sí hay una gran diferencia en el punto de ebullición, pues, ¿no? Su masa molar es parecida, pero sus puntos de ebullición son casi el doble, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, el alcohol genera una fuerza intermolecular más intensa que la amina, ¿no? Y es por eso que su punto de ebullición es más alto. Seguimos. Propiedades químicas de las aminas. Formación de sales de amonio cuaternario. Con grupo carbonilo tenemos aldehídos o cetonas. Formación de bases de Schiff. Con anhidridos o formación de amidas. Formación de sales. Las aminas se convierten en sus sales con ácidos minerales, acuosos, y se regeneran por agregado de hidróxidos, siendo así más básicas que el agua y menos que el ion hidróxido. Entonces tenemos acá formación de sales. Las aminas se convierten en sus sales con ácidos minerales acuosos y se regeneran por agregado de hidróxidos, siendo así más básicas que el agua y menos que el ion hidróxido. La amina más el ion hidronio forma la sal de amonio más agua. La sal de amonio reacciona con hidróxido para recuperar la amina más agua. Acá tenemos una amina aromática con ácido clorhídrico, tenemos un cloruro de amonio. Luego tenemos el cloruro de amonio más hidróxido de sodio y tenemos eh, esto sería la anilina, más cloruro de sodio, más agua. Entonces podemos ver acá que al reaccionar con el hidróxido de sodio, el cloruro, o sea, esta sal, se recupera, pues, ¿no? La mina aromática. Reacciones con el grupo carbonilo. En las condiciones apropiadas, el amoníaco, una amina primaria, reaccionan con una acetona o un aldehído para formar una imina. Las iminas tienen un enlace doble carbono-nitrógeno en lugar del grupo carbonilo.
Al igual que las iminas son básicas. Una imina sustituida es también llamada una base de Schiff. La formación de iminas es una reacción de condensación, reacciones en las que dos o más compuestos orgánicos están unidos, con frecuencia con la pérdida de agua u otra molécula pequeña. La reacción es reversible, ¿no? La reacción va a ser reversible. Tenemos acá la acetona o aldehído que reacciona con la amina primaria y el resultado es una imina, ¿no? Una base de Schiff, más el agua. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que este átomo de oxígeno ha reaccionado con estos dos átomos de hidrógeno. Como resultado, se forma un enlace doble carbono-nitrógeno. Y esa sería la imina, pues, ¿no? Ahí se está formando la imina. Más agua, pues, ¿no? Más agua. Seguimos. Las bases de Schiff son compuestos que tienen una función, carbono doble enlace nitrógeno. El agua se elimina en la reacción, la cual es catalizada por ácidos y es reversible. Tenemos la amina más el aldehído cetona me da la imina, más el agua. La mayoría de los aldehídos y cetonas reaccionan con aminas secundarias para dar productos conocidos como enaminas. Entonces tenemos una amina secundaria que reacciona con un aldehído cetona para tener una enamina, ¿no? Las iminas y enaminas son algunos de los cientos de compuestos que se forman cuando cocinamos nuestros alimentos, el horneado, el fritado. Además, generan ese color característico del proceso. Seguimos. Reglas de nomenclatura. Nomenclatura común o tradicional. Nomenclatura sistemática. Los nombres comunes de las aminas se forman a partir de los nombres de los grupos alquilo o aril, enlazados al átomo de nitrógeno, seguidos por el sufijo amina. Los prefijos di, tri y tetra se usan para describir dos, tres o cuatro sustituyentes idénticos. Por ejemplo, acá esta estructura se llama etilamina, ¿no? Entonces acá tendríamos a la etilamina. Esto de acá sería el etil. Y esta de acá sería la amina. Etilamina. Aquí tenemos que se repite dos veces esta estructura. Met, et, prot, but, pen. Esto sería el isopentilo, que sería el isopentil. Y como son dos, sería el diisopentilamina. Diisopentilamina. Aquí tenemos dos etil, etil-etil, sería dietil, metil, amina. ¿Ya? Entonces, esta estructura se va a llamar dietil porque ellos son los etil, dietil, ¿ya? Entonces acá tenemos etil, etil, sería dietil, metilamina, pues, ¿no? Esta estructura se va a llamar dietil
metilamina. Acá esta sal, esta parte de acá es el cloruro. Y acá hay 4 grupos que se repiten. Met, et, prot, but. Sería el butil, ¿no? Todo esto de acá sería el butil. Como se repite 4 veces, es tetra. Tetrabutil amonio. Cloruro de tetrabutil amonio se va a llamar, ¿no? Seguimos. Sales de amonio cuaternario. Las sales de amonio cuaternario son compuestos que tienen 4 grupos alquilo o arilo enlazados directamente a un átomo de nitrógeno. Al formar un enlace dativo, el átomo de nitrógeno tiene una carga positiva, se forma un ion, catión, con los cuales hace a estos compuestos solubles en agua. Un ejemplo básico son las sales de amonio sencillas, el cloruro de amonio. Tenemos acá el yoduro de tetraetilamonio. Tenemos el bromuro de N-butilpiridinio. Y tenemos aquí el acetilcolina, un neurotransmisor. Muchas sales de amonio cuaternaria tienen propiedades desinfectantes. Por ejemplo, algunas aminas se emplean como estructura base para nombrar sus derivados. La anilina, la 2-etilanilina u ortoetilanilina, la NN-dietilanilina o la 4-metilanilina u paratoluidina. Entonces acá tenemos a la anilina, todo es la anilina, a todo esto se le llama anilina. Toda esta estructura se le conoce como anilina. Acá tenemos pues la cadena principal, carbono 1, carbono 2. Y en el carbono 2 está el etil. Su nombre va a ser 2-etil-anilina. U orto, porque posición 1,2 es ortoetil anilina. Ortoetilanilina. Aquí lo que tenemos es el anillo aromático, el benceno, unido al nitrógeno, unido pues a un Ch2, Ch3 y unido a otro Ch2, Ch3. Entonces acá tenemos etil-etil, son 2-etil. N-etil, N-etil, NN-dietil, anilina, ¿no? Es la anilina. Acá tenemos el 4-metil, posición 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4-metilanilina u paratoluidina. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y él sería un metil. Por eso el nombre sería 4-metilanilina o paratoluidina. Seguimos. Nomenclatura sistemática UPAC de aminas. La nomenclatura UPAC de las aminas es similar a la de los alcoholes. La cadena de átomos de carbono continua más larga determina el nombre de la raíz. La terminación O en el nombre del alcano se cambia a amina y un número muestra la posición del grupo amino a lo largo de la cadena. A los otros sustituyentes en la cadena de carbonos se le asignan números y el prefijo N se usa para cada sustituyente en el nitrógeno. Entonces acá tenemos a la amina, es de la amina,
1, 2, contando por acá sería 1, 2, 3 y 4. Sería 2, a ver, ¿cómo sería? Met et prot but. Entonces su nombre sería Bután 2 amina. Ese va a ser su nombre. Bután 2 amina. Ya, su nombre va a ser Bután 2 amina. Acá tenemos la cadena principal, que sería esta de acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En el carbono 3 está el metil, sería 3-metil, bután. Y en el carbono número 1 está la amina, sería 1-amina. 3-metil, bután, 1-amina. En este otro caso, tenemos acá un sustituyente, que es metil. Y acá tenemos la cadena principal. 1, 2, 3 y 4. Entonces su nombre de la estructura va a ser N-metil, porque en el nitrógeno se ha sustituido un hidrógeno por un metil. Entonces su nombre va a ser N-metil, met et prot but, sería bután. Bután, en el carbono número 2 está la amina, sería 2-amina. Su nombre sería N-metil-bután 2-amina. Acá la cadena principal sería esto de acá. La numeración 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos metil, metil, sería dimetil, ¿no? Metil, metil sería dimetil. Pero en el nitrógeno también se ha reemplazado dos hidrógenos por dos metil, o sea que va a ser NN, ¿no? NN, entonces el nombre sería N, N, NN. Y acá también hay metil, y acá también hay metil, posición 4 y posición 2. Entonces sería 2,4 NN tetra metil, tetrametil, 6 carbonos en la cadena principal sería sería hexan, y en el carbono número 3 está la amina. Seguimos. Nomenclatura sistemática UPAC de aminas. Tenemos aquí a la amina primaria llamada ciclohexylamina, ¿no? La cadena es la cadena cerrada y es una ciclohexil. Y como la amina está unido a la cadena cerrada, sería ciclohexylamina. En este otro caso, tenemos la amina unido a un ter-butil. Entonces, su nombre sería ter-butil amina. También se considera una amina primaria. En este caso, se ha reemplazado un átomo de hidrógeno por un resto alquílico. Su nombre sería N-etil anilina. Entonces acá tenemos algunos nombres como la ciclohexylamina, la terbutilamina,
Tenemos acá la N-etilanilina, la piperidina, la NN-dietilanilina, la quinoclidina, ¿no? La quinoclidina. Ahora pasamos a los llamados nitrilos. Dice, definición y estructura. Bueno, un nitrilo es de la forma R, carbono, triple enlace, nitrógeno. Y acá tiene un par libre de electrones. Son un grupo de compuestos donde el grupo ciano, ¿no? CN, es el de mayor jerarquía de oxidación. Se puede considerar derivado del cianuro de hidrógeno, ácido cianhídrico, por sustitución o reemplazo del átomo de hidrógeno por restos o radicales alquilo o arilo. Aquí tenemos el cianuro de hidrógeno o metano nitrilo, y si tiene dos carbonos sería el etano nitrilo o aceto nitrilo. Dice acá, ¿no? Se pueden considerar derivados del cianuro de hidrógeno, ácido cianhídrico, por sustitución o reemplazo del átomo de hidrógeno, por restos o radicales alquilo o arilo. Tenemos aquí el cianuro de hidrógeno o metano nitrilo, o el etano nitrilo o aceto nitrilo. Seguimos. Aquí tenemos algunas estructuras con el nitrilo. En este caso, el nitrilo está fuera de la cadena principal. La cadena principal es el benceno. Entonces se va a llamar benceno carbonitrilo, ¿no? Benceno, esto de acá es el benceno. Y esto de acá le vamos a llamar carbonitrilo. En este otro caso, numeración, tenemos al nitrilo y tenemos a la acetona. Y diremos que el nitrilo tiene más jerarquía que un acetón. Por eso el nitrilo sería el carbono número 1, 2 y 3. Y esto sería un oxo, pues, ¿no? Entonces, este oxígeno sería un oxo. Su nombre sería 3-oxo, ciclohexano, carbonitrilo, ¿no? El carbono nitrilo, ¿no? Carbonitrilo. Luego tenemos acá esta estructura que tiene al nitrilo y tiene al hidroxi, ¿no? Tiene al alcohol acá. Entre el nitrilo y el nitrilo tiene más jerarquía que el alcohol. Por eso la numeración comienza acá. 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entre el bromo y el hidroxi voy por el bromo, por orden alfabético, pues, ¿no? Y voy por acá. Su nombre sería 3-bromo, 5-hidroxi, ciclohexano, y acá tenemos el carbonitrilo, ¿no? Esta estructura sería el carbonitrilo. Seguimos. Propiedades físicas. El grupo ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo y el nitrógeno el negativo. Esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados en estado líquido.
Así sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de masa molecular comparable. Los nitrilos de más de 15 carbonos son sólidos, exceptuando los primeros de la serie. Son sustancias insolubles en agua. La mayoría de los nitrilos tienen un olor que recuerda al cianuro de hidrógeno y son moderadamente tóxicos. Los primeros términos de la serie son líquidos. Los superiores, más de 14 carbonos, son sólidos. Los nitrilos de bajo peso molecular son solubles en agua. Los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos a temperatura ambiental, excepto el ácido cianhídrico. Son más densos que el agua. La temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior a los ácidos correspondientes. Son usados como venenos para insectos, bacterias, hongos en la agricultura, conformando a algunos insecticidas, bactericidas y fungicidas, respectivamente. Los nitrilos, aunque no contienen el enlace carbono-oxígeno, se consideran a veces como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, porque en la reacción de hidrólisis en medio ácido básico se transforman en ácidos carboxílicos y sales de amonio. Los nitrilos adicionan hidrógeno en presencia de un catalizador, produciendo aminas hidrogenadas. Entonces acá vemos que un nitrilo más hidrógeno molecular se convierte en un ácido carboxílico, más el amoníaco. O un nitrilo, acá tenemos un nitrilo, más hidrógeno se convierte en una amina, pues, ¿no? Ahora sí, pasamos a los ejercicios de clase. Tenemos acá primer ejercicio de clase. Vamos a marcar las claves primero. Tenemos acá para el primer ejercicio, ejercicio número 1, la respuesta va a ser la C, ¿ya? 1C. Para el problema número 2, acá está el problema 2. Para el problema 2, la respuesta va a ser la B, 2B. Para el problema número 3, para el problema 3, la respuesta es la E. Ya, 3 es la E. Para el problema número 4, la respuesta es la E. Para el problema número 5, para el problema 5, la respuesta es la B. La B, la respuesta. Problema 5, la B. Para el problema número 6, para el problema número 6, la respuesta es la D, 6D. Para la pregunta número 7, la respuesta es la B, 7, 7B, 7B. Para la pregunta 8, la respuesta es la A. La A, la respuesta. Para la pregunta 9, la respuesta es la B. Ya, la B es la respuesta. Para la pregunta 10, la respuesta es la C.
¿Ya? Para la pregunta 10, la respuesta es la C. 10C. Para la pregunta 11, todas son verdaderas. ¿Ya? Todas son verdaderas. 11, todas son verdaderas. Muy bien, comenzaremos por la pregunta 11. Dice, un nitrilo es un compuesto orgánico en cuya estructura existe el grupo funcional cianuro o ciano, que al ser hidrolizado formará al anión cianuro. Una reacción química es presentada en la siguiente ecuación. Tenemos al nitrilo más agua, da un ácido carboxílico más amoníaco. Al respecto, indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La hidrólisis total del grupo funcional genera un ácido carboxílico. Entonces, dice que acá va a haber una reacción, esto es una reacción de hidrólisis. En esta reacción de hidrólisis, nuestro grupo funcional, que es acá tenemos al nitrilo, se va a convertir o va a producir, va a generar, aquí está nuestro grupo funcional, a un ácido carboxílico. Entonces, la hidrólisis total del grupo funcional genera un ácido carboxílico. Y lo cual es correcto, verdadero. 2. Los reactantes son el propano nitrilo. Veamos. 1, 2, 3. Si tiene 3 carbonos, es el propano nitrilo. Los reactantes son el propano nitrilo y el agua. Claro, el agua va a participar del proceso. Entonces, ellos son los reactantes. Eso es verdad. 3. Uno de los productos tiene carácter ácido. Claro, el ácido carboxílico, este hidrógeno, tiene el carácter ácido, pues, ¿no? El carácter ácido. Y el otro básico, claro, es el amoníaco. El amoníaco tiene un par de electrones libres y él tendría el carácter básico, pues, ¿no? Y eso también es verdadero. 4. El reactante orgánico, o sea, están hablando del nitrilo, es una base de Lewis. Recordemos que el nitrógeno cumple el octeto, o sea, tiene 8 electrones a su alrededor. 2, 4, 6, 7, 8. Ahí le faltan sus 2 electrones. Esos 2 electrones le dan el carácter o le dan el comportamiento de base de Lewis, pues, ¿no? Base de Lewis. Entonces, ¿el reactante orgánico es una base de Lewis? Sí, verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta, la D. 11, 11D. Seguimos. Pregunta 10. Dice, marque la alternativa correcta. A es una mina primaria. Claro, es de la forma RNH2. Esto de acá es una mina primaria. Si hubiera sido RNH, R', esto hubiera sido una mina secundaria. Aquí yo veo que todo esto es el R. Entonces, esto es una mina primaria, pues, ¿no? Es una mina primaria de nombre común. ¿Cuál va a ser su nombre común? Bueno, todo esto de acá es el met-et-prot-but, es el terbutil. Entonces, su nombre común va a ser tert-butil amina. Listo, ese es el nombre común. Propilamina, no, eso no es, eso es falso. B, el nombre de B es, ¿cómo se llama B?
B, la estructura B, tenemos acá la cadena principal que tiene 2 carbonos. Acá tenemos el metil. Entonces, el nombre de la estructura va a ser N-metil, ¿no? N-metil etán, porque tiene 2 carbonos, etán, amina, ¿no? Es el N-metil etán amina. N-metil etil, no, pues, no era etil, sino etán. Entonces, acá está lo que falta, pues, ¿no? Ese es un etán, no es un etil. Falso. C, el compuesto C se denomina. ¿Cómo se va a llamar el compuesto C? La cadena principal es esto de acá. 1, 2 y 3. Tenemos un metil y otro metil. Entonces su nombre va a ser N, dimetil, met et prop. Sería propan 1 amina, pues, ¿no? 1 amina. NN dimetil propan 1 amina, así se va a llamar. El compuesto C se denomina NN dimetil propan 1 amina. Correcto, esa es la respuesta, la C. Y es C. Y es C. Seguimos. Ejercicio 9. Las aminas pueden formar muchas estructuras con actividad fisiológica. Algunas de ellas se las conoce como alcaloides, a otras como neurotransmisores. La fenilalanina es un aminoácido, tiene el resto fenilo. La anfetamina fue empleada como droga estimulante en la década de los 70. La feniletilamina es un estimulante del placer. Al respecto, marque la alternativa correcta. Dice, todas son aminas aromáticas. Veamos qué tenemos acá. Aquí tenemos la amina y acá tenemos el ácido carboxílico. Entonces, el ácido tiene más jerarquía que la amina. Entonces acá voy a decir el ácido carboxílico tiene más jerarquía que la amina. Entonces lo que tenemos acá es un ácido. ¿Ya? Esto es un ácido. Aquí tenemos la amina y acá también tenemos la amina. Entonces, al decir todas son aminas, no. La primera es un ácido carboxílico. No es una amina, es un ácido. Eso sería falso. B, la anfetamina, es la segunda estructura, es un derivado del propan 2-amina. Entonces, esta estructura puedo derivarlo de esto de acá, mira. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esto de acá es el propan 2-amina. Ya, propan 2-amina. Dice, la feniletilamina es, ¿cómo era? La anfetamina es un derivado del propan 2-amina. Entonces, de esta estructura que es el propan 2-amina, yo puedo derivar esta estructura de acá, ¿no? Esta es la base, el reactivo inicial. Hago que en el carbono número 1 se adicione el anillo aromático y obtengo, pues, la anfetamina, ¿no? Esta estructura que es la anfetamina. Entonces, ¿la anfetamina es un derivado del propan 2-amina? Sí, es un derivado. Eso es verdadero. C. La feniletilamina es 1-feniletanamina. A ver, la feniletilamina. La feniletilamina. La feniletilamina. ¿Cuál es la feniletilamina? La feniletilamina. Ah, acá está. La feniletilamina, acá está, ella es, ella me están hablando de la feniletilamina. ¿Cómo se le va a llamar a esta estructura? Bueno, tengo acá el anillo aromático, tenemos al benceno unido a la amina. Entonces, diremos que el carbono número 1 sería este de acá, y este de acá el carbono número 2, y esto de acá sería el fenil. Entonces su nombre sería 2-fenil
2-fenil, etán, 1-amina. Ya sería el 2-fenil, etán, 1-amina. Pero acá nos han puesto la feniletilamina es el 1-fenil, etanamina. No, es el 2-fenil, ¿no? Este 1 no va. Entonces, eso es falso. La D. El 1-fenilpropan 2-amina es una amina heterocíclica. El 1-fenilpropan 2-amina. El 1-fenilpropan, dice, ¿no? Metán, etán, propan. 1-fenilpropan 2-amina. O sea, me están hablando de la anfetamina. Es una amina heterocíclica, ¿no? No es heterocíclica. Hetero significa diferente. Y acá no tenemos nada diferente. O sea, el anillo, la cadena cerrada, es homocíclica. ¿No? Esta no es una amina heterocíclica. Eso es falso. La E. El grupo funcional, el grupo carboxilo, tiene menor jerarquía que el grupo amino. No, no tiene menor, es de mayor jerarquía. Por eso es falso. La respuesta es la B. ¿Ya? 9B. 9B. Seguimos. Ejercicio número 8. Dice, una característica de las aminas es su capacidad de formar sales de amonio cuaternario al reaccionar con ácidos fuertes. Las sales de amonio cuaternario se emplean como bactericidas, fungicidas y otros por su capacidad tensoactiva, limpiadora, emulsificante. Entonces, acá tenemos la reacción. Tenemos acá el Ch3, 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 con par libre, ¿no? Reacciona con el ácido. Tenemos Ch3, 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 y acá se forma un enlace dativo con el hidrógeno, con carga positiva, con el ion cloruro. En relación con la sal de amonio cuaternaria y la ecuación anterior, marque la alternativa incorrecta, dice. Una sal de amonio cuaternario es poco soluble en agua. Esto de acá es un catión. Y esto de acá es un anión. Si tenemos una estructura que tiene catión y anión, tiene enlace iónico, entonces esto va a ser soluble en agua, porque son iones. Al decir una sal de amonio cuaternaria es poco soluble, no, no es poco soluble, no es correcto decir que es poco soluble. Es soluble en agua, ¿no? Entonces, por eso esto era falso y esa es la respuesta. La B, ¿encontramos un enlace covalente coordinado en su estructura? Claro que sí. El enlace covalente coordinado sería este. Enlace covalente coordinado. O dativo, pues, ¿no? Eso es verdad. La amina pierde sus propiedades básicas o alcalinas. Claro, ya no es la amina. Al formarse el enlace ya no tiene el carácter básico, ¿no? Verdadero. El producto tiene propiedades
ácidas y tensoactivas. Claro, si al producto ya lo pongo en agua, va a tener carácter ácido, ¿no? Por este hidrógeno que va a poder liberarse. Este hidrógeno que tiene la estructura. El producto es un sólido iónico cristalino. Como es un compuesto iónico, recordemos que un compuesto iónico se caracteriza por ser sólido y además es soluble en agua, ¿no? Eso es verdad. La respuesta, la A. 8A. Seguimos. Pregunta 7. Dice, las aminas son compuestos formados solo por carbono, hidrógeno y nitrógeno, donde el átomo de nitrógeno establece 3 enlaces simples, con restos alquilo o arilo, también hidrógeno. El par de electrones del nitrógeno permanece libre. Se clasifican de múltiples maneras, teniendo en cuenta la estructura de los siguientes compuestos nitrogenados. Tenemos acá la primera pregunta. Marque la alternativa correcta, dice, ¿no? A, el nombre sistemático de A. O sea, ¿cómo se va a llamar la estructura A? Buscamos la cadena principal. Esta sería la cadena principal. Acá está el metil. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Así que su nombre va a ser 2-metil. 2-metil. Met-et-prop sería propan. Y en el carbono 2 está la amina. 2-amina. 2-metil, propan, 2-amina. NNN, trimetilamina, no. Es falso, ¿no? Este no es cierto. Es falso. B es la amina más soluble en agua que las demás. A ver, la estructura B, tienes acá 2 carbonos y un carbono. Son 3. Acá tenemos 3 más 1, 4 carbonos. Aquí tenemos 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 6, 7, 8. Y acá tenemos 6, 7, 8, 9. Entonces, de todas las estructuras, vamos a decir que la que tiene menos átomos de carbono es la B. Y al tener menos átomos de carbono va a ser la más soluble. Vamos a establecer esa relación. Que a menor número de carbonos va a tener mayor solubilidad, pues, ¿no? B es la amina más soluble en agua que las demás. Es una amina alifática. Claro, esta parte es alifática. Alifática. Entonces es correcto, es alifática. Y eso es verdad. El nombre de C, o sea, de la estructura C, ¿cómo se va a llamar la estructura C? Bueno, la numeración acá va a ser 1, 2, 3 y 4. O sea, su nombre va a ser N, N, dimetil, ¿no? NN, porque en el nitrógeno están los metil. NN dimetil, met et prot but, sería bután. Y en el carbono 2 está la amina. ¿Ya? 2-amina. NN dimetil bután 2-amina, así se va a llamar. Dice, el nombre de C es NN dimetil 1. 1-metil. A ver, 1-metil, ¿dónde está el 1-metil? Propan, no, no es el propan, falso. El nombre de D es, ¿no? El nombre de D. Aquí tenemos la cadena principal, que sería de un carbono. Este sería un sustituyente, que sería el metil. Y este sería un sustituyente, que sería el fenil. Entonces, el nombre de la estructura sería, ¿cómo le podemos llamar a esta estructura? 1-fenil, 1-fenil, N-metil, un carbono sería metán, y tenemos la amina, pues, ¿no? Metanamina. Pero acá ha puesto N-metilfenilamina. N-metilfenilamina. No, eso no es.
Falso, pues, ¿no? Y la E dice, el nombre sistemático de sería, ¿no? Etilfenilmetilamina. Si es sistemático, no, pues ¿dónde está la cadena principal? Etilfenilmetil, todos son como sustituyentes. No, eso está, no, no es correcto. Falso. La respuesta es la B. 7B. Seguimos. Pregunta 6. Dice, con respecto a la estructura del colesterol libre y esterificado, la secuencia correcta de verdad es, ¿el colesterol tiene una región polar? Sí, esta parte de acá va a ser la región polar. El colesterol tiene una región polar, por tanto, hidrosoluble. No. Lo que pasa es que todo esto de acá, ¿no? Es el R, que es grande. Entonces, nosotros no, por este grupo hidroxilo que tiene la estructura, no vamos a decir que es soluble, ¿no? Como este R es grande, diremos que el R y la solubilidad son inversamente proporcional. A más R, menos solubilidad, y a menos R, mayor solubilidad. Una relación inversamente proporcional. Esta estructura es insoluble. Y si el colesterol tiene una región polar, por tanto, ¿es hidrosoluble? No, no es hidrosoluble, eso es falso. Los ésteres de colesterol se adhieren fácilmente a la zona lipofílica. Como esto es apolar y la parte lipofílica también es apolar, entonces los semejantes, ¿no? Se adhieren, pues, ¿no? Se asimilan, se absorben, pues, ¿no? Dice, los ésteres de colesterol se adhieren fácilmente a las zonas lipofílicas. Claro, eso es verdad. 3. La molécula de colesterol esterificada con los ácidos grasos. Claro, si yo tengo el colesterol que es un alcohol, un ácido graso, que es un ácido carboxílico, más el alcohol formaría un éster, pues, ¿no? Se va a esterificar. Entonces, ¿las moléculas de colesterol esterifican con los ácidos grasos? Claro que sí. Un éster con ácido graso saturado no contiene dobles enlaces y es apolar, correcto. No hay dobles enlaces, pues, ¿no? Por eso la respuesta es la D. ¿Ya? 6D. 6D. Seguimos. Pregunta 5. Dice, con relación a los dos procesos de ecuaciones químicas, la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad es: 1. En ambos procesos se forman compuestos orgánicos de tipo éster. Veamos, en la reacción de transesterificación, que es esto de acá, se ha formado un éster, que es el biodiesel. ¿Ya? Ahí sí se ha formado, en la transesterificación. Pero en la saponificación, acá se ha formado un glicerol, glicerina. Esto de acá es un triol, pues, ¿no? O mejor dicho, esto es un alcohol, pues, ¿no? Entonces, esto no es un éster. Y esto de acá, que es el jabón, ¿no? El jabón viene a ser una sal orgánica, ¿ya? Es una sal orgánica. Entonces, una sal orgánica tiene la parte del anión, ¿no? Y tiene la parte del catión. El catión viene a ser un metal y el anión viene a ser la parte orgánica. Entonces, es una sal orgánica, ¿ya? Es una sal orgánica. Entonces, no hay éster acá. El jabón no es un éster, es una sal orgánica. Entonces, cuidado, no, él no es una sal orgánica. Entonces, en la saponificación no hay éster. En la transesterificación sí lo hay, ¿no? Que en nuestro caso sería el biodiesel. Dice, ¿en ambos procesos se forman compuestos orgánicos de tipo éster? No. En ambos no. Eso es falso. El carbono 2 de un triglicérido puede ser quiral. Ya mira, podemos decir, hablar de este carbono 2. Entonces, este carbono 2 tiene este grupo de acá, tiene este grupo de acá, tiene este grupo de acá y tiene este grupo de acá. Yo diré, si R1 es diferente a R3, ¿no? R1, que es este de acá, es diferente a R3, si ellos son diferentes, entonces hay un carbono quiral. Pero
si R1 es igual a R3, no hay carbono quiral. No carbono quiral. Ya, no hay carbono quiral. Entonces, todo depende de R1 y R3. Si R1 y R3 son diferentes, vamos a tener un carbono quiral. Pero si R1 es igual a R3, no hay carbono quiral. Al decir acá, el C2 de un triglicérido, ¿puede ser quiral? Puede, dice, claro, puede ser si R1 y R3 son diferentes. ¿Ya? Y eso sería verdadero. Y tener su imagen especular. Su imagen especular sería su enantiómero, pues, ¿no? Su enantiómero. 3. En la transesterificación se emplea un alcohol de baja masa molar, claro. Acá está el alcohol. Este es el alcohol que se ha usado en la transesterificación y su masa molar es pequeña, y eso es correcto. 4. Los jabones tienen actividad tensoactiva, claro, tiene dos partes, una parte polar y una parte apolar, entonces es tensoactivo. Y los ésteres metílicos son combustibles, claro, está hablando de éster de acá, este éster, y es el biocombustible, pues, ¿no? El biodiesel, y eso es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, la B la respuesta. Ya, B, la 5, la B. 5B. Seguimos. Pregunta 4. Dice, el olor característico de la mayoría de flores, frutos y hierbas aromáticas corresponde a compuestos volátiles apolares de baja masa molar, entre ellos a los ésteres de bajo peso molecular. Dice, el acetato de isopentilo plátano, butirato de metilo manzana, acetato de octilo naranja, butirato de etilo piña, butanoato de bencilo rosas. Marque la alternativa que contiene al éster presente en las rosas. Entonces, en las rosas tenemos butanoato de bencilo. ¿Quién es el butanoato? Bueno, el butanoato viene del ácido butanoico, que sería el Che3, Che2, Che2, Met et Prot, y acá tenemos el butanoato. Ahora, el bencilo. ¿Quién es el bencilo? El bencilo es el Che2 unido al anillo aromático, ¿no? Ahí tenemos al bencilo. Toda esta parte de acá es el butanoato. Y esta parte de acá sería el bencilo. Y eso sería la alternativa E. Esa estructura es el butanoato de bencilo. Seguimos. Pregunta 3. Dice, el ácido araquídico es el que tiene mayor punto de fusión y de ebullición. Pero el ácido araquídico viene a ser el ácido que tiene más átomos de carbono. En este caso, el araquídico tiene 20 carbonos, ¿ya? Entonces acá diremos, el ácido araquídico tiene 20 carbonos. De la lista que nos han dado, el áurico, mirístico, palmítico, estiárico, el araquídico va a tener más carbonos. Al tener más átomos de carbono, va a tener mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Y eso va a ser verdadero. 2. Un ácido omega 6 del carbono tiene un doble enlace en el carbono 6. Bueno, si es un omega 6, entonces tendríamos acá, ¿cómo sería esto? Sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá está el doble enlace. De 16 carbonos, dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces la cadena tiene 16 carbonos. Entonces este ácido se va a llamar ácido, como tiene 16, es hexadec. En el carbono número 10 está el doble enlace, 10-en, y como es un ácido carboxílico, es oico, 10-enoico. O sea, el doble enlace está en el carbono número 10 para el ácido. Pero acá dice
El ácido de 16 carbonos tiene un doble enlace en el carbono 6. No, no está en el carbono 6, está en el carbono número 10. Por eso es falso, pues, ¿no? Por eso es falso. 3. ¿Un sistema omega inicia la numeración por el grupo funcional? No, los sistemas omegas no inician por el grupo funcional. Acá está el grupo funcional, ¿no? Acá está el grupo funcional. Entonces, el grupo funcional sería el carbono 1. Por acá comienza el sistema delta. El sistema delta comienza por el grupo funcional. Pero el sistema omega va a comenzar por el carbono número 16, por el metilo, ¿no? El último carbono. Él va a ser el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Él es un omega 6 porque el doble enlace está en el carbono 6, contando a partir del último, ¿no? Por ahí comienza el sistema omega. Dice, ¿un sistema omega inicia la numeración por el grupo funcional? No. Por ahí comienza el sistema delta y el sistema yupa. Tanto yupas como delta comienzan por el carbono del grupo funcional. El sistema omega comienza por el carbono del grupo metilo del último carbono, ¿no? Es el grupo metilo del último carbono. O sea, el último carbono, el carbono 16, va a ser el carbono número 1. Por eso esto es falso. El DHA es el ácido 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z, docosa, docosa va a significar 22, 4, 7, 10, 13, 16, 19, hexa, que significa que hay 6 enlaces dobles, y oico, sí, eso es correcto, ese es el nombre. Y acá está, mira, esto es el DHA. Y acá tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tiene 22 carbonos. Y los dobles enlaces están en 4, 7, 10, 13, 16 y 19. ¿No? Esas son las posiciones de los enlaces dobles. Y el nombre es correcto. Todos son Z, LZ, Z, 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 Z. Todos son Z. Por eso la respuesta es la E. ¿Ya? La respuesta es la E. Seguimos. Pregunta 2. Dice, con respecto a las fórmulas mostradas, la secuencia correcta de verdadero o falso es. Vamos a llamar a esto la estructura A, la estructura B y la estructura C. ¿Ya? A, B, C. Acá tenemos tres estructuras, A, B, C. Dice, el ácido láctico se puede llamar ácido 2-hidroxipropanoico. Bien, este sería el carbono 1, carbono número 2, carbono número 3. Esto es el hidroxi. Entonces su nombre sería ácido 2-hidroxi. Metetprop sería propanoico. Y 2-hidroxipropanoico, correcto, eso es verdad. El ácido, bueno, esta estructura es un isómero, ¿no? Es un isómero, vamos a poner lo que él es un isómero. Y este isómero comienza su numeración acá, en este carbono. Este carbono, hidrógeno, está unido al ácido y al OH. Y este se une acá a un Che y otro COCH, que sería este carbono de acá. Y él se une a este carbono de acá, que sería un Che2, que se une a un COCH, ¿no? Así, mira. Entonces, me dice, este isómero, ¿no? ¿Es un ácido débil? Claro, él va a ser un ácido débil. ¿Ya? Es un ácido débil. Los ácidos orgánicos son débiles. Y tiene dos carbonos quirales. A ver, veamos. Este carbono de acá tiene 1, 2, 3 y 4 grupos diferentes. Entonces, él es un carbono quiral. ¿Ya? Él va a ser un carbono quiral. Este carbono de acá va a tener a este ácido, a este hidrógeno, a este grupo de acá y todo esto de acá. Y como son diferentes, sí tiene dos carbonos quirales. Entonces, este isómero, ¿no? Parecido al ácido cítrico, ¿tiene dos carbonos quirales en la cadena principal? Sí, eso es verdadero, ¿no? El isómero, ¿no? Esto lo vamos a llamar el isómero. 3. El ácido octadecaenoico es otro nombre del ácido leico. Claro, acá tenemos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, octadeca significa 18.
9 en, que en el carbono 9 hay un doble enlace, y oico, que es el ácido carboxílico. Y eso sería verdad. Ahora, dice que es de tipo Z. Claro, acá diremos que hay un hidrógeno y acá también hay un hidrógeno. Y este carbono tiene la mayor prioridad y este carbono tiene la mayor prioridad. Las prioridades están por el mismo lado, sería tipo Z. Si es un isómero tipo Z. Todos son capaces de formar ésteres. Veamos ácido, ácido, ácido. Claro, todos son capaces de formar ácidos, tanto con alcoholes como por fenoles. Eso es verdadero. Por eso la respuesta es la B. ¿Ya? La B. 2B. 2B. Y en la pregunta 1 dice, el ácido etanoico y el benceno carboxílico, ¿no? Estos dos ácidos, el ácido etanoico sería el Che3-Coch y el ácido benceno, ahí está el benceno carboxílico, sería él. ¿Son ácidos débiles? Claro, son ácidos orgánicos y eso es correcto. El ácido octanoico es más soluble en agua que el pentanoico. El octanoico tiene 8 carbonos y el pentanoico tiene 5 carbonos. Hemos dicho que la solubilidad está relacionada con la cadena. A mayor cadena, menor solubilidad. A menor cadena, mayor solubilidad. Una relación inversamente proporcional. Entonces, la cadena de 8 carbonos va a ser menos soluble y la cadena de 5 carbonos va a ser más soluble. Acá dice, ¿el ácido octanoico es más soluble? No, pues si tiene 8 carbonos es menos soluble, no es más, es menos. Por eso es falso, pues, ¿no? La masa equivalente del ácido etano dioico. ¿Quién es el etano dioico? Él es el etano dioico. Tenemos dos ácidos carboxílicos. Acá hay un hidrógeno y acá hay otro hidrógeno ácido. Su parámetro teta vale 2. Entonces va a ser la masa equivalente, va a ser igual a su masa molar sobre 2. La mitad, pues, la mitad de la masa molar. La masa equivalente del ácido etanodioico es la mitad de su masa molar. Claro, verdadero. Y eso sería la respuesta, la C. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. De la tarea 1B, 2E, 3E, 4B y 5B. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor.